Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. Con gozo y alegría en Jesucristo, les invito a compartir este programa a nombre de nuestra Iglesia Católica, a nombre de nuestras comunidades cristianas y a nombre de todo el pueblo en general, que nos ayuda tanto espiritual como materialmente a continuar con este programa. Que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesucristo estén con ustedes hoy. Esta invitación que les hago a escuchar la palabra del Señor lleva un mensaje de alegría. ¿Saben por qué? En el momento en que hago este programa, es un amanecer precioso. El cielo está limpiándose completamente. El horizonte muestra los rayos de la luz divina. Lo vemos en la naturaleza al aclarear de un día, en los árboles, en las plantas, en las flores, en los pájaros que vuelan de un árbol a otro. Allí está Dios mostrándose inmensamente. Pero aún más lo veo en la creación del hombre, lo veo en mí misma, lo veo en mi vida, lo veo en mi salud, lo veo en todos los dones que Dios me da a cada día. Y este día me ha permitido el Señor transmitir este programa para compartir su palabra divina con ustedes. Me gozo en el Señor y al gozarme en Cristo me alegro con todos y cada uno de ustedes. Qué alegría, hermanos, poder escuchar esta música. Qué gozo tan inmenso en el corazón, porque me parece de verdad que estoy con ustedes. Aún más, cuando puedo penetrar en las palabras, Jesús mi amigo, Jesús mi Salvador, Jesús mi Señor. En el día de hoy quiero compartir el mensaje, Jesucristo nuestro Salvador. Y al compartir esta palabra, tengo que irme al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versos 16 y 17, donde nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios. El abandono de Dios, es decir, al abandonar a su Hijo entre nosotros, que fue abandono y no abandono, fue el gran regalo. Fue el permitir que su Hijo sufriera, que su Hijo padeciera, que su Hijo se entregara por nosotros. Pero allí se expresó el amor de Dios Padre por ti y por mí. Entonces, ahora preguntemos: ¿abandonó Dios al género humano después del pecado de Adán? Ya habíamos visto en nuestro programa anterior, el pecado de origen fue el que nos sometió a morir y a sufrir. Ahora preguntemos, ¿nos dejó Dios allí en ese pecado? No, sino que prometió enviarnos un Salvador al mundo y abrir de nuevo las puertas del cielo. El Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15 nos dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras aceches tú su calcañar. Así le hablaba Dios a la serpiente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Jesucristo vino
y vino a través de una mujer, nació de la Virgen María. Sí, el linaje de aquel pecado quedó vencido por el linaje que la Reina del Cielo trajo a través de Jesucristo. Ustedes y yo nacimos protegidos y bendecidos con la salvación del Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el Salvador de los hombres? Es Jesucristo quien con su muerte en la cruz nos ha salvado de nuestros pecados. San Mateo, en el capítulo 1, verso 21 nos dice: dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí, con esta palabra, vemos cumplida la promesa que Dios Padre les hizo a nuestros antepasados en el Génesis. Y el Salvador llega y nace por María. Es Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. En San Juan, en el capítulo 1, verso 34 dice: y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Yo creo que no puede haber lugar a dudas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si recorremos las páginas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento se profetiza y en el Nuevo Testamento se cumple. Sería necesario que aquellos que viven la Biblia y solo la viven por pedacitos, por párrafos, por lo que les conviene, puedan proclamar que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que no es hombre verdadero. Aquellos fundamentalistas que solo buscan la utilidad en la palabra del Señor podrán decir que Jesucristo no es Dios y hombre, pero los que en realidad creen y viven por fe la palabra del Señor, tendremos en realidad que gritar: gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, y gracias, Jesucristo, por volverte hombre siendo Dios para salvarnos. Ahora preguntemos, ¿quién es María, la madre de Jesús? Es aquella joven de Nazaret, es la Santísima Virgen. En San Lucas, en el capítulo 1, versos 30 al 31, leemos: el ángel le dijo: no temas, María, pues has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios. Aquí la Santísima Virgen no solo se le anunciaba tener un hijo, sino que se le daba el nombre de Jesucristo, que quiere decir Señor, Salvador, Mesías. Y la Reina del Cielo aceptaba porque estaba llena de gracia. Ahora podemos preguntar si Jesús tuvo una madre. ¿Tuvo Jesús padre humano? No, porque María concibió su hijo milagrosamente gracias al poder creador de Dios. En Isaías 7:14 nos dice: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que la doncella ha concebido y va a dar a luz, y le pondrá por nombre, va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Se profetizaba, era la Virgen la que iba a dar a luz, y si era una virgen la que daba a luz, entonces no podía tener esposo humano en aquel momento. Preguntemos entonces, ¿quién fue José? Pues José fue el esposo de la Santísima Virgen María y el padre putativo de su hijo Jesús. En Mateo 1:20 leemos: el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Creo que al penetrar en la palabra del Señor no puede haber lugar a dudas. Primero que todo, se le anuncia que va a tener un hijo y que va a ser concebido por gracia del Espíritu Santo. Segundo, a aquel hombre que está comprometido con ella en matrimonio, de acuerdo con la ley judía, ellos no se casaban y se unían. Ellos se casaban y por un año estaban separados. Era un compromiso matrimonial que se efectuaba y que luego al año el esposo recogía a su esposa y se celebraba el matrimonio con una fiesta.
era una fiesta lo que celebraban, pero realmente ellos no habían tenido contacto. Por eso el ángel tiene que aparecerse a San José y quitar de su cabeza la duda de que María haya estado con otro hombre. ¿Tuvo María otros hijos además de Jesús? No. Ella y José vivieron como hermanos, aunque estaban casados legalmente. Al 6º mes, nos dice el Evangelio, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y el ángel le dijo: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? San Lucas nos lo dice en el capítulo 1, versos del 26 al 34. Es palabra de Dios. Y María. Entonces, sencillamente nos podemos dar cuenta que a San José le fue comunicado que no tuviera desconfianza de ella, primero que todo. Segundo, que ese hijo nacería del Espíritu Santo. Y tercero, ella siguió viviendo puramente y de acuerdo con el llamado que se le había hecho. Ahora podemos preguntar cuándo y en dónde nació Jesús. Jesús nació hace aproximadamente 2000 años, el día de Navidad, en Belén, pequeña población cercana a Jerusalén en Israel. ¿En dónde vivió Jesús la mayor parte de su vida? Jesús vivió en la ciudad llamada Nazaret hasta que tuvo cerca de 30 años. Entonces vemos que nació en Belén, pero vivió la mayor parte de su vida en Nazaret. ¿Cómo empleó Jesús los 3 últimos años de su vida? Predicó el Evangelio, realizó milagros y estableció su iglesia. En San Mateo, en el capítulo 4, en el verso 23 nos dice: y recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios. Esos fueron prácticamente los 3 últimos años de Jesús. Fue llevar la buena nueva y las enseñanzas de su Padre hasta el pueblo de Dios. ¿Cómo fue Jesús condenado a muerte? Uno de los apóstoles, Judas Iscariote, lo entregó traidoramente a sus enemigos, quienes lograron del gobernador romano Poncio Pilato lo condenara a muerte, como Jesús mismo lo había predicho. En San Mateo 16, 21 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al 3er día. Es palabra de Dios. Ya Cristo lo había dicho, ya Cristo se lo había comentado a sus discípulos, ya se los había enseñado que él tenía que morir y tenía que resucitar al 3er día. Entonces nada de esto era extraño, era simplemente necesario que alguien ayudara a consumar este hecho. Y fue Poncio Pilato, el gobernador, que en aquel tiempo condenó a muerte a Jesús. Vamos a ver cuáles fueron los principales sufrimientos de Jesús. La agonía en el huerto, el sudor de sangre, la flagelación, la coronación de espinas, la muerte en la cruz y los sufrimientos internos del alma. En Isaías 53, en el verso 5 nos dice: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Palabra de Dios. Aquí ya el profeta Isaías decía todo lo que Cristo iba a sufrir. ¿Y por qué lo iba a sufrir? Lo iba a sufrir para traernos la paz, para unirnos en su cuerpo divino, como un solo rebaño, unido a un solo pastor. Entonces, no es nada extraño que hayamos visto sufrir a Cristo como sufrió, y aún menos extraño que hoy en día nosotros podamos acompañar a Cristo en sus sufrimientos, no necesariamente porque tú y yo tengamos que sufrir, porque si Él sufrió en la cruz, ya tú y yo no deberíamos de sufrir, pero si en alguna circunstancia de la vida somos probados, yo creo que podemos tener la fortaleza
y la entereza para permanecer firmes sabiendo que Él, Jesucristo, que ya sufrió por nosotros, nos acompaña y no podemos ser vencidos. ¿Cómo murió Jesús? Jesús fue clavado en una cruz, en una colina llamada el Calvario, hacia las afueras de Jerusalén, y 3 horas más tarde murió. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, en el verso 24, nos dice la palabra: el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Palabra de Dios. Al recorrer los evangelios y toda la palabra del Señor, nos damos cuenta que Cristo vino a sanarnos, que Cristo vino a liberarnos del pecado y que Cristo vino a recuperar para nosotros la vida eterna. Ese paso de aquí al cielo, Él nos abrió la puerta con su muerte. La puerta está abierta, hermanos. Solo basta que tú y yo queramos llegar, porque muchas veces nos abren las puertas, pero no queremos entrar. Y si no queremos entrar, no vamos a poder gozar de lo que hay allí. Y hay medidas, digamos, requisitos especiales para que se cumpla esa palabra del Señor en nosotros y podamos llegar hasta su reino. Ahora podemos preguntar, ¿en qué día murió Jesús? Él murió el Viernes Santo. San Juan en el capítulo 15, en los versos 12 y 13 nos dice: este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Allí vemos a Jesucristo pidiéndonos amarnos, y nos pide amarnos porque Él nos amó hasta la muerte. Entonces no hay lugar a dudas de que sí podemos amarnos, porque si Él murió por nosotros y Él nos dio ejemplo de vida, ustedes y yo también podemos hoy en día morir por nuestros hermanos en Cristo. Y ese Viernes Santo se proclamó grandemente ese mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado, hasta la muerte. Ahora podríamos preguntarnos, en conocimiento de que tenemos cuerpo y alma, cuando Jesús murió, ¿a dónde fue su alma? Pues fue al limbo para anunciar a quienes allí se encontraban que las puertas del cielo serían abiertas muy pronto. San Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versos 18 y 19, dice: muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En él el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Él vino, hermanos, a liberarnos del pecado, a liberarnos de la muerte, y Él fue a recoger a los suyos allí, a ese lugar que habíamos dicho que era un lugar de alegría natural, pero se los fue a llevar para su gloria eterna, donde es un lugar de alegría eterno, donde todos gozan de la gloria del Señor, poder ver su rostro. ¿En qué día resucitó Jesús de entre los muertos? Resucitó el día de Pascua, 3 días después de su muerte, como lo había dicho. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos 3 al 6, nos dice la palabra del Señor: os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Palabra del Señor. Yo creo que no nos queda lugar a dudas de que Jesucristo resucitó después de haber ido allí a ese lugar a liberar a los que lo esperaban. Que Jesucristo resucitó como lo había dicho, después de 3 días, y que esa Pascua maravillosa, ese paso de la muerte a la vida, nos ha dado a nosotros también la vida en Cristo. ¿Cuánto tiempo permaneció Jesús en la tierra después de que resucitó? Permaneció 40 días para demostrar que había resucitado efectivamente y para completar la instrucción de los apóstoles y la fundación de su iglesia. Hermanos, Cristo durante 40 días estuvo compartiendo, ya resucitado y glorioso, para dejar firmes las bases
de nuestra Iglesia Católica, donde tú y yo hoy pertenecemos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 13, leemos: a estos mismos, después de su pasión, se les apareció, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Entonces, esos 3 años que había compartido con sus apóstoles durante su tiempo aquí en la tierra, su tiempo mortal, después vino a afianzarlo con esos 40 días que vivió después de su resurrección gloriosa. Por eso es que ustedes y yo podemos estar firmes y seguros de que pertenecemos a la verdadera Iglesia de Jesucristo y de que Él no hace tonterías. Y cuando vino a encomendarle la Iglesia a sus apóstoles, a sus escogidos, a sus predilectos, a aquellos con quienes había compartido sus enseñanzas, era porque quería que quedase una Iglesia firme en esa roca que era Pedro, y que tú y yo perteneciésemos a algo que en realidad nos llevara un día y nos diera la fortaleza para participar eternamente de Él. ¿Cuándo ascendió Jesús a los cielos? El jueves de la ascensión, 40 días después de la resurrección. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así lo narra San Marcos en el capítulo 16, verso 19. ¿Quién ascendió a los cielos con Jesús? Las personas que habían permanecido en el limbo. En Efesios 4, versos 8 y 9 leemos: subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que antes bajó a las regiones inferiores de la tierra. ¿Volverá otra vez Jesús? Sí, el día del juicio para juzgar a vivos y muertos. San Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Hermanos, el Señor volverá, y su segunda venida ya no será para amarnos y perdonarnos como lo ha hecho hasta hoy, ya será para darnos nuestro merecido. Yo no creo que tenemos que asustarnos por la segunda venida de Jesucristo. Yo lo que creo es que nuestro tiempo ahora tenemos que usarlo preparándonos para ese encuentro personal. Así, cuando llegue su segunda venida, nosotros, tanto los vivos como los muertos, estaremos gloriosos y gozosos uniéndonos al Señor, porque Él vendrá a recoger lo suyo. ¿Qué hicieron los apóstoles después de la ascensión? Después de que Cristo subió al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén y esperaron la venida del Espíritu Santo. En San Juan 15, 26 dice: cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, y que yo os enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra de Dios. Recordemos que Él les dijo: no estén tristes, yo tengo que irme para enviarles el Consolador. Entonces, esto ocurrió para que se fortificaran los apóstoles y para que, fortificados en la fe de Jesucristo, pudieran a través del Espíritu Divino seguir llevando con fortaleza la Iglesia del Señor. Ahora, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles? ¿Cuándo se cumplió esa promesa del Paráclito? Se cumplió el domingo de Pentecostés, 10 días después de la ascensión. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 4. Hermanos, la palabra del Señor se cumple, sus promesas se realizan en nosotros. Solo la fuerza y el poder del Espíritu Divino en nosotros nos da seguridad y confianza, y nos da la osadía para lanzarnos y proclamar que Cristo está vivo. Como puntos prácticos podría dejarles: la vida de Jesús está contenida en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento llamados Evangelios, escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Sin embargo, en los Evangelios solo se encuentran los acontecimientos más sobresalientes de la vida de Jesús.
Como segundo punto, los hermanos y hermanas de Jesús que menciona la Biblia no fueron realmente hijos de María. Eran solamente primos de Jesús. Las expresiones hermano o hermana se empleaban por los judíos para designar a primos o primas, porque el idioma hebreo carece de esas palabras. Si ustedes lo buscan en el libro del Levítico, capítulo 10, verso 4, en la primera de Crónicas 23, verso 22, en el libro del Génesis, capítulo 12, verso 5, y también en el Génesis 14, verso 14, van a encontrar cuando se usa esta palabra de hermanos para denotar primos o sobrinos, porque no existían estas. Como tercer punto, vemos que los sufrimientos de Jesús pueden ayudarnos a entender el amor inmenso de Dios para con el hombre y la maldad del pecado, y aprender el ejemplo de paciencia en los sufrimientos. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 21, leemos: Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus huellas. Palabra de Dios. Y también leemos en San Lucas 9, 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra de Dios. Y como punto final, vemos que en nuestro principal estudio, por lo tanto, ha de ser la vida de Jesús, sus enseñanzas, pues son superiores a las de todos los santos. Pero quien entienda a cabalidad las palabras de Cristo debe esforzarse por conformar su vida con la de Él. Estas palabras son tomadas de la imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Si tú de verdad crees en Jesucristo, trata de imitar su vida. Esto es lo que hicieron los santos. Hermanos, es maravilloso saber que tenemos un Salvador, que tenemos un Redentor, que Cristo vino a salvarnos, que Él está vivo y que en Él podemos sentir la alegría y el gozo de vivir. Hermanos, que el Señor les bendiga, que su paz y su amor esté con ustedes y que seamos valientes como Él lo fue. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.